Venimos con gozo a participar de esta celebración eucarística en presencia de nuestro Padre, que nos da la misión de llevar la buena nueva en donde nos encontremos. Demos inicio a esta celebración. Ofrecemos esta Santa Misa en acción de gracias a Jesús sacramentado y a la Virgen de Guadalupe por haber cumplido años Erika Vanessa Segura Martínez, que es acólita al servicio aquí en el altar. Ofrecen sus padres acción de gracias a Jesús sacramentado y a la Virgen de Guadalupe por recibir el sacramento del bautismo Andreu Mateo. Acción de gracias a Jesús sacramentado y a la Virgen de Guadalupe por cumplir 33 años de vida Norma Dina Campos. Acción de gracias por cumplir años Alison Pamela Iraeta Campos, Axel Francisco Iraeta Campos, María Gloria Serrano de Campos, ofrece la familia. Acción de gracias a Jesús sacramentado y a la Virgen de Guadalupe por recibir el sacramento del bautismo Guillermo Gael. A la Virgen de Satanudos por la conversión de Orlando, ofrecen sus padres. A la Virgen de Satanudos por sanación y liberación de los miembros de la familia Rodríguez Fajardo, Rosales Rodríguez, Rosales Navas, Chapetón Rosales, Goches Rodríguez. Por el eterno descanso de Ceci Carranza en sus 4 años de haber sido llamado por el Creador, ofrece la familia. También Ana Cecilia Carranza. Por el eterno descanso de Joaquina Gómez de Baires, en sus 13 años de haber sido llamada por el Creador, ofrecen sus hijos.
por el eterno descanso de Virgilio Arévalo en su novenario, por el eterno descanso de Victoria Girola de Dueñas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, hoy vamos a recordar que Dios ya nos tenía en su mirada desde la eternidad. O sea, Dios nos ha elegido ya desde la eternidad. Hay una, digamos, predestinación, pero que es la única, a la santidad, a estar con Dios. El bautismo es cuando nos llaman por nuestro nombre, como vamos a escuchar hoy la lista de los 12 a los que Jesús llamó para enviarlos. Vamos a escuchar la petición de los padres de los niños. Hermanos, con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia el nacimiento de estos niños. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento de ellos por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. ¿Qué nombre quieren darle ustedes a sus hijos? Andrew Mateo. Guillermo Luna. ¿Qué piden a la iglesia de Dios para Andrew Mateo y Guillermo Gael? El bautismo. Ustedes, papá, que piden el bautismo para sus hijos, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlo en la fe, para que guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su prójimo, como Cristo nos enseñó. ¿Se dan cuenta de la obligación que contrae? Sí. Sí. ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los papás de estos niños a cumplir con esta obligación? Estamos dispuestos. Sí, estamos dispuestos. Andrew Mateo, Guillermo Gael, la comunidad, la Iglesia de Dios los recibe con gran alegría. En nombre de ella, yo los marco con la señal de la cruz, y ustedes, papás y padrinos, hagan también sobre ellos la señal de la cruz. La comunidad les recibimos con un fuerte aplauso. Preparémonos a esta celebración de nuestra fe reconociendo nuestros pecados.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. el pecado
quitas el pecado del mundo. Atiende nuestra súplica. Tú que estás a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Señor, solo tú Altísimo, solo tú Altísimo, Jesucristo, Jesucristo, el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. En la gloria de Dios Padre. Oremos, Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Oiremos en esta lectura el testimonio del profeta Amós acerca de su vocación. Su palabra llegó a ser insoportable para los poderosos de su tiempo, que veían en él a un simple visionario. Escuchemos. Lectura del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. El Salmo 84 se une a la primera lectura para hacernos escuchar el mensaje que los enviados de Dios quieren dirigirnos. Nos unimos al salmista cantando: muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia
justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharemos en esta lectura el querer de Dios para el ser humano, pues desde antes de la creación del mundo, ya Dios nos había destinados a ser santos e irreprochables ante Él por el amor. Escuchemos con atención esta invitación a la santidad. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para la alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Jesús elige y envía a sus discípulos a una primera misión. Ellos son llamados a hacer presente el reino de Dios, sin buscar nada a cambio. Estamos convocados también a ser discípulos y misioneros del reino. Escuchamos el Evangelio. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya.
gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús salió de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos niños, queridos hermanos, estamos reunidos en este domingo 15º del tiempo ordinario. Si hace 8 días escuchábamos cómo los de su pueblo dudaban de Jesús, ¿de dónde saca estas enseñanzas? ¿Acaso no conocemos su familia, sus parientes, sus hermanos? Hoy le pasa algo similar al profeta, que llega al templo de Betel a enseñar y es el sacerdote el que le dice: vete de aquí. ¿Quién te ha invitado a predicar acá en el templo? Y Amós dice: yo no soy profeta ni hijo de profetas, o sea, ni he estudiado para ser profetas, ni vengo de una familia de profetas. Fue el Señor el que me llamó, yo solo soy un pastor de ovejas, recojo higos para vender, pero fue el Señor el que me llamó para anunciar la palabra de Dios. Queridos hermanos, Dios es el que llama. Dios es el que llama. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Dios nos ha llamado, nos dice San Pablo hoy. Iniciamos, recuerden el domingo pasado les explicaba que la segunda lectura agarramos una carta y la vamos leyendo. Pues hoy vamos a iniciar esta carta preciosa, una carta cristológica, eclesiológica de San Pablo, como es la carta a los Efesios, y que inicia en el capítulo 1 con este llamado universal
de Dios a todos a la santidad. ¿En quién nos ha llamado? En Cristo. En Jesús, que hoy llama a los 12 y los envía de 2 en 2 y les da poder sobre espíritus inmundos, o sea, le transmite la autoridad que él tiene, se la transmite a sus apóstoles y les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Si nos preguntamos cuándo nace la iglesia, pues la iglesia comenzó a gestarse con la predicación de Jesús. Pero la iglesia se gesta precisamente en este envío misionero de Jesús. Por lo tanto, queridos hermanos, podemos decir con toda verdad que la iglesia nace en la misión y para la misión. Y por eso el ser de la iglesia, la naturaleza propia de la iglesia es ser misionera. La iglesia nace para la misión y por tanto nosotros también, que el Señor nos ha llamado, como nos dice San Pablo, nos ha llamado desde la eternidad para esta vocación a la santidad. ¿Y dónde se realiza esa vocación en la santidad? En esta convocatoria que el Señor nos ha hecho a formar su iglesia. Entonces aquí recibimos ese llamado a la santidad. Y el Señor también, queridos hermanos, como envió a los 12, nos envía a nosotros. Nos envía con una misión que todos tenemos que realizar. Claro, todos tenemos una misión particular, como Amós, que el Señor lo llamó a ser profeta. Lo llamó a ser profeta directamente, el Señor le hizo el llamado. Y el Señor nos hace a cada uno el llamado en nuestras vocaciones particulares, pero ahí tenemos que realizar ese llamado, esa vocación. Por eso, desde ahí tenemos que hablar especialmente a ustedes, ustedes que tienen la misión grande en sus familias. Tienen una misión hermosa que Dios los ha llamado, no solo a ser esposos, sino a la misión, como dice San Juan Pablo II, de la familia, que es custodiar, cuidar y revelar el amor. Esa es la misión a la que Dios les ha enviado. Esa es la gran misión que ustedes tienen: custodiar, cuidar y revelar el amor. La familia, que es la comunidad de vida y de amor, tiene esa tarea hermosa, una tarea grande, bella, que Dios ha puesto, y es una misión que tenemos que realizar con amor, así como Dios nos ha elegido desde la eternidad por amor, y nos ha elegido precisamente para que también nosotros por amor realicemos nuestra vocación. Por eso, queridos hermanos, que renovemos cada uno de nosotros esa misión, que tengamos esa conciencia misionera, porque si tenemos esa conciencia misionera, nos vamos a sentir iglesia, nos vamos a sentir parte de la iglesia. Ya hemos dicho muchas veces, yo hoy escuchaba unas bonitas comparaciones de un sacerdote citando al predicador de los papas, al padre al cardenal, porque hoy es cardenal, Papa Francisco lo hizo cardenal hace poco, cardenal Cantalamessa, que dice y pone esta comparación, es como si en una guerra solo los generales fueran a la guerra y no llevaran ejército. Entonces, si creemos que en la iglesia solo es el Papa y los obispos y los sacerdotes, pasaría lo mismo, como una guerra que se va, pero solo los generales van a la guerra. O sea, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. O pongámosle hoy que está el ambiente del fútbol, es como si en un partido de fútbol solo fuera el técnico a jugar, sin jugadores.
Entonces, lo mismo, si nosotros seguimos pensando y no nos quitamos la idea que la iglesia solo es el sacerdote, el obispo y los obispos y el papa, pues estamos pensando así, como un técnico que es enviado al campo de fútbol solo a jugar solo, o como un general que es enviado a la guerra solo él solo. Entonces, hermanos, ustedes son la gran mayoría. Y ustedes tienen que tomar esa conciencia importante de ser iglesia, una iglesia misionera, discípulos y misioneros en salida. Así se titula la Asamblea Latinoamericana que se está preparando desde diciembre pasado y que se va a celebrar a finales de noviembre o a comienzos de diciembre de este año en México, donde está participando todos nuestros países de Latinoamérica. Discípulos y misioneros en salida, eso somos, eso debemos de reconocernos, somos discípulos misioneros en salida, o sea, enviados por Dios, enviados, porque ustedes, ayer en la asamblea parroquial lo decíamos, esa frase bonita, ustedes son hombres y mujeres de Dios en el mundo. Entonces ustedes tienen esa misión. Ustedes son enviados en el mundo como hombres y mujeres de Dios, pero también son hombres y mujeres del mundo en la iglesia. Entonces vean la doble acción que ustedes tienen, una tarea propia de ustedes los laicos, una tarea hermosa. Por eso San Juan Pablo II, que su pontificado fue tan largo, escribió también una carta a ustedes, los fieles laicos, se llama Christi Fideli Laici, que siempre se titulan en latín, los fieles laicos, una misión hermosa. ¿Y de dónde arranca esa misión? Bueno, ya lo dice San Pablo, desde la eternidad, pero desde el día del bautismo. Hoy estos niños que están acá, acompañados por su familia, estos niños que reciben ese don maravilloso, se concretiza ese llamado que Dios ya hizo antes de estar en el vientre materno y que hoy con el agua del bautismo reciben esa misión, reciben un nombre. Bueno, sus papás ya los eligieron, ya nos dijeron, pero en el momento del bautismo los bautizamos con ese nombre que queda escrito, no solo en el libro, en el registro parroquial, sino ese nombre que era escrito en el libro de la vida. Estamos llamados todos, hermanos, por Dios a esa misión hermosa que el Señor nos ha confiado, a esa vocación, como nos dice este himno precioso de la carta a los Efesios, esa vocación universal a la santidad. Hemos sido elegidos en Cristo. Y eso es hermoso. Dios nos ha llamado. Por eso decíamos en la oración inicial de la misa de hoy, que el nombre cristiano, que no lo vayamos a denigrar con nada, que el nombre cristiano que llevamos, porque ese es nuestro nombre, que lo sepamos pues vivir cada día, cumplir esa misión, esa tarea hermosa que el Señor nos ha confiado. Hermanos, esto nos llena de dignidad a nosotros, porque todos somos dignos de participar dentro de la iglesia. O sea, nadie puede sentirse que no es capaz, nadie puede decirnos no nos puede suceder como el profeta Amós, que el sacerdote le decía, tú no puedes, ¿quién te ha invitado para que vengas a predicar? No, todos somos dignos de participar, de construir la iglesia, de construir el proyecto de Dios, la casa de Dios en el mundo. Todos estamos llamados a edificar la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia.
Y cada uno de ustedes en su familia es la iglesia doméstica que tenemos que construir cada día, que tenemos que ir edificando en el amor. Entonces, que todos podamos pues realizar esta misión hermosa, esta tarea, la más bella que el Señor nos invita. Así que, hermanos, que esta palabra de Dios nos anime a consolidar el llamado de Dios, nuestra vocación de todos, y que continuemos realizando esa vocación cada día en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, cada uno de ustedes ahí en el lugar donde Dios los tiene, en su profesión, en su vocación, ahí tenemos que manifestar el rostro de Cristo, el rostro de la iglesia. Cada uno de nosotros llevamos pues en nuestro ser a Cristo y a la iglesia. Que el Señor pues nos ayude, que la Virgen María, que siempre es el modelo del sí que ella dio, y ese sí que hizo que la palabra se hiciera vida en ella, que ella nos anime, nos acompañe y nos ayude. En estos días vamos a celebrar una de las advocaciones muy queridas por todos, como es la advocación del Carmen. Carmen significa fertilidad, la Virgen fecunda, la Virgen María, que con ese sí nos dio a luz no solo a Cristo, sino a nosotros, la iglesia, cada uno de nosotros. Por eso, con toda razón, nos llamamos hijos de ella, porque ese sí que la Virgen María dio en la fe significó el engendramiento también de nosotros, porque si ella no hubiera dicho sí, el verbo no se hubiera hecho carne. Así que ella en ese sí nos engendró, y por eso si nosotros decimos que sí, el sacerdote cuando se consagró, cuando me consagré, dimos ese sí, y ese sí lleva la fecundidad de toda nuestra vida sacerdotal, de todo lo que vamos, conforme van pasando los años, uno ve para atrás y ve tanta cosa que el Señor ha permitido realizar. Pues también lo mismo los padres de familia, ese sí que ustedes dieron en el matrimonio, y para los jóvenes que están en su noviazgo y que van a prepararse para ese sí es hermoso, porque es un sí fecundo, un sí que tiene que llevar a la fecundidad. De ahí nace la familia, ese sí fecundo, que incluso no solo es en el aspecto generativo, que ya es el sí propio del matrimonio, el procrear a los hijos, sino también la fecundidad, todo lo que los esposos, la familia realiza a lo largo de la vida, que es una fecundidad hermosa. Por eso es hermoso. Desde ya nos adelantamos al 25 de julio, que vamos a celebrar la primera jornada mundial de los abuelos y de los adultos mayores. Qué bonito, porque ¿quién es mejor que nuestros hermanos adultos mayores pueden recoger todo lo que el Señor les ha bendecido y verla desde el comienzo, y ver cómo Dios ha bendecido y ha hecho fecundas sus vidas? Por eso la tercera edad, o como le llamemos, es una edad hermosa, porque es la edad de la contemplación, la edad de la acción de gracias, es la edad donde se recogen los frutos, donde se recoge toda la cosecha, donde se puede ver toda esa fecundidad hermosa. Entonces, hermanos, esa es la tarea de la iglesia. La iglesia también es madre y tiene que ser fecunda, y por eso la iglesia, cada vez que traen a bautizar a los niños, ahí se cumple esta fecundidad de la iglesia, porque nacen nuevos hijos. Los niños, y como se ha dicho, un niño que llora en la iglesia es un niño que da un grito de esperanza, porque la iglesia continuará. Pero imagínense aquellos países donde desgraciadamente por esos programas satánicos perversos que han metido a las juventudes no tener hijos,
son pueblos que están desapareciendo, poblaciones que están desapareciendo. Esa es la infertilidad. La infertilidad trae esa desgracia de la desaparición. Y acá, pues a los esposos que no son fértiles, no me hagan malentender, sino que, porque también hasta los esposos que no son fértiles en el sentido material, pero sí pueden ser fértiles y lo son desde la fecundidad espiritual. Y por eso les decía, es importante la fecundidad material, pero más importante es la fecundidad espiritual, y es la que todos nosotros estamos llamados a producir, a fecundar esa espiritualidad, esa santidad que Dios quiere que reine en el mundo. Y esa es la misión de la iglesia. Vamos a darle gracias a Dios profesando nuestra fe. Bueno, vamos a continuar con el rito del bautismo. Hermanos, invoquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en favor de estos niños que van a recibir la gracia del bautismo, en favor de sus papás y padrinos y de todos los bautizados. A cada petición vamos a responder: te rogamos, óyenos. Por el pueblo de Dios, para que custodiando con memoria grata la historia de la salvación, avance en un constante camino de conversión y adhesión a Cristo, oremos. Te rogamos, óyenos. Por quienes dirigen los destinos de los pueblos, para que no sean sordos a las palabras del Señor y practiquen la caridad con quienes son víctimas de la corrupción y la pobreza, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los misioneros, por los que trabajan en tierras marcadas por el odio a la palabra de Dios, para que cada día sepan ser prudentes y sencillos y puedan difundir con su ejemplo coherente la alegría de Dios, oremos. Te rogamos, óyenos. Por toda forma de hospitalidad y acogida cristiana, para que sea practicada con premura, gratuidad y sin murmuración, como obra de misericordia, recomendada por el Señor Jesús, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí presentes, que nuestra fe arraigada en Cristo nos dé luz para tomar decisiones de vida coherentes con el credo que profesamos y fuerza para resistir a las tentaciones de compromiso, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que escuche esta petición a la Virgen de Satanudos que ofrecen los padres de Orlando por su conversión, por la familia Rodríguez Fajardo Rosales, familia Rosales Navas, Chapetón Rosales, Goche Rodríguez, oremos al Señor. Te rogamos hoy. Nos unimos a la acción de gracias por el don de la vida, por cumplir 33 años de vida Norma Dina Campos, por cumplir años Alison Pamela Iraeta Campos, Abel Axel Francisco Iraeta Campos, María Gloria Serrano de Campos, Erika Vanessa Segura Martínez, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Ana Cecilia Carranza, Joaquina Gómez de Baires, Victoria Guirola de Dueñas, Virgilio Arévalo, para que Dios les conceda el eterno descanso, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos.
para que estos niños que por el bautismo de modo tan admirable los hace participar del misterio de la muerte y resurrección, des nueva vida a estos niños y los incorpores a tu santa iglesia. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Que sus papás y padrinos sean para ellos un ejemplo vivo de fe. Oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Santa María, Madre de Dios, San Juan Bautista, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, Ruega por nosotros. San Benito, Ruega por nosotros. todos los santos y santas de Dios, Rueguen por nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancado de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos que estos niños, libres ya del pecado original, habite en ellos el Espíritu Santo y sean así templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que les fortalezca el poder de Cristo Salvador, los unjo con este óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Se sientan, voy a ungir a los niños en el pecho. Hermanos, oremos para que Dios Todopoderoso conceda a estos niños renacer a la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de la gracia de los signos de los sacramentos, y has hecho que tu criatura, el agua, signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro, quisiste pasar a pie sin mojarse por el mar Rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón prefigurara al pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo Hijo, al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo. Suspendido en la cruz, quiso que brotaran de su costado sangre y agua. Y después de su resurrección, mandó a sus apóstoles: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que por la obra del Espíritu Santo esta agua adquiera la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo, renazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo.
Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo descienda por tu Hijo sobre el agua de esta fuente, para que todos los que en ella reciban el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resuciten con Él a la vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva en estos niños que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlos de tal modo en la fe que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en ellos de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia en la cual estos niños van a ser bautizados. ¿Renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Ahora decimos juntos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quieren que sus hijos sean bautizados en esta fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Andrew Mateo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios que te ha elegido en Cristo. Decimos todos: bendito sea Dios que te ha elegido en Cristo. Guillermo Gael, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios que te ha elegido en Cristo. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, que Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo,
te unja con el crisma de la salvación, para que incorporado a su pueblo sean para siempre miembros de Cristo, sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. Amén. Queridos papás y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios ha infundido por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva en estos niños que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlo de tal modo en la fe que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse de día en día. Así pues, movidos por la fe, si ustedes están dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado, proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia en la cual estos niños han sido bautizados. Vamos a renovar todos nuestra fe. ¿Renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Decimos juntos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Amén. Andrew, Mateo y Micael ya han sido ustedes transformados en una nueva criatura y se han revestido de Cristo. Que esa vestidura blanca sea para ustedes el símbolo de su nueva dignidad de cristianos. Con la ayuda y los consejos y ejemplos de sus familiares, consérvenla sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Reciban la luz de Cristo. Reciban la luz de Cristo, se la pasa. Reciba la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía acrecentar esta luz, que sus hijos iluminados por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan salir con todos los santos al encuentro del Señor cuando venga al final de los tiempos. El Señor Jesús quiso oír a los sordos y hablar a los mudos, les conceda a su tiempo escuchar su palabra, profesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Aleluya, aleluya. Hermanos, estos niños que han renacido por el bautismo y que se llaman y son hijos de Dios, recibirán la plenitud del Espíritu Santo por la confirmación. Y cuando se acerquen al altar del Señor, participarán de la mesa de su sacrificio y lo llamarán Padre a Dios en medio de la asamblea cristiana. Les regalamos un fuerte aplauso a estos niños.
Pueden sentarse. Viviendo en armonía, sin pisar a los demás, y al levantar la mirada, abrir el corazón a toda la humanidad, a Dios Padre y Creador. Cada trozo de pan, cada gota de vino se transforma en nueva vida. A compartir y a mirarnos cara a cara y ver a Jesús aquí. Viviendo en armonía, sin pisar a los demás, y al levantar la mirada, abrir el corazón a toda la humanidad, a Dios Padre y Creador. Sentir los dedos del sol y el abrazo del mar, nuestras vidas se despiertan a la gratuidad, una tierra para todos, igualdad en la diversidad. Viviendo en armonía, sin pisar a los demás, y al levantar la mirada, abrir el corazón a toda la humanidad, a Dios Padre y Creador. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más convienes.
no cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiara siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, te amo y creo en ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te amo y creo en ti, Señor Jesús. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que en Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Constantino Barrera y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Guillermo Gael, Andreu Mateo, a quienes llamaste que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado. Tú que los has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo, escribe también sus nombres en el libro de la vida. Recuerda a tus hijos Ana Cecilia Carranza, Joaquina Gómez de Baires, Victoria Girola de Dueñas, Virgilio Arévalo, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Benito y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Y no nos dejes caer en tentación. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Desen fraternalmente la paz.
La paz del Señor, la paz del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Soy nada, porque me has llamado, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has halagado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, quiero seguirte, darte todo lo que me pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor,
imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Oremos, alimentados con los dones que hemos recibido. Te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse un momento, solo recordar a los hermanos del Consejo Económico que el martes tenemos reunión a las 7 de la noche y los hermanos del Consejo Pastoral el miércoles a las 7 de la noche. Invitarles también a todos, esta semana tuvimos una reunión de vicaría pastoral y se nos insistió de que quieren escucharles a cada uno de ustedes de parte de la Asamblea Latinoamericana. Entonces tenemos que facilitarles para que ustedes puedan llenar ese cuestionario. Lo pueden hacer de manera virtual o también físico y luego se pasa virtual, pero al final cada uno tiene que hacerlo porque para entrar virtualmente hay que hacerlo con nombre propio, link propio, contraseña propia, o sea que piden para qué, porque quieren escuchar la opinión así personal de cada uno. Así que los que manejan las redes, pues solo se les puede pasar el link, lo pasan y si nos dan de ahí una copia, porque nos gustaría también tener esos datos en la parroquia, en la diócesis, sería interesante. Y luego los que no pueden venir aquí a la oficina. Oscar puede ayudarles para que puedan llenar el cuestionario o algún hermano de medios de comunicación también, o los hermanos con que ya se hizo la experiencia de llenar así de forma comunitaria. Así que es muy importante porque la iglesia quiere escucharnos a todos. Incluso si hay alguien que no viene a la iglesia también quiere escucharle a todos. Así que ojalá que podamos entre más participemos, han prolongado el tiempo y tenemos hasta mitad de agosto para poder hacer eso. Invitarles también el 16, viernes 16, día de la Virgen del Carmen.
a todos los que quieran vestir el escapulario, pues ese día en las dos misas, la misa de 6:45 de la mañana y 6 de la tarde, se estará vistiendo el escapulario, los que quieran vestirlo. Los sacramentales son importantes. Hoy miramos a Europa, pero al patrono de Europa, San Benito. Hoy es día de San Benito. San Benito, la medalla es un sacramental que protege. Entonces los sacramentales son importantes. El escapulario es un sacramental que ayuda y protege. No son amuletos, sino protección. El domingo próximo, en la tarde, nos va a visitar nuestro obispo, Monseñor Constantino Barrera, que vendrá a realizar el sacramento de la confirmación a unos jóvenes que han estado preparándose desde enero para recibir este sacramento. Y luego también va a bendecirnos la imagen nueva de San José, que nos fue donada por una hermana mexicana que está en Estados Unidos. Ella nos donó la imagen de San José que tenemos ahí en el altar. Así que el próximo domingo vamos a tener esa bendición a las 5:30 de la tarde. Y recordarles que tenemos la rifa parroquial. Bueno, el domingo pasado no la anunciamos, pero quizás ya las habrán enseñado. Ahí están los hermanos que tienen listas. $1 vale el número, con eso puede participar. Se va a rifar un divino niño casi del tamaño del que tenemos acá en el templo, y también una medalla de oro que lleva al divino niño. Recuerden que vamos a celebrar la fiesta del divino niño el próximo sábado 24 de julio. Así que la rifa se va a hacer hasta el 14 de agosto en el Festival del Maíz. Ahí vamos a hacer la rifa, así que hay tiempo para que puedan participar y también no solo participar, sino también nos colaboran, porque con lo que se recoja pues es para los gastos fijos que tenemos cada mes en la parroquia, y también para hacerles otro lugarcito a los niños de la catequesis ahí en la casa parroquial. Entonces para eso es lo que se va a recoger de la rifa. Bueno, vamos a pedirles al coro si nos ayudan a cantar el Magnífica, mientras pedimos a los papás de los niños bautizados, si nos los acercan por favor para presentarlos a la Virgen de Guadalupe. Proclama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me felicitará. Todas las generaciones, porque el poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros. Grande es su amor para todos, grande es su amor y por siempre, grande es su amor. San José, patrono y protector de nuestras familias, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. El Señor Dios Todopoderoso, que por su Hijo, nacido de la Virgen María, alegra a las mamás cristianas con la esperanza de la vida eterna que ha hecho brillar sobre sus hijos, las bendiga a ustedes, mamás de estos niños, que se sienten agradecidas por haberles recibido, para que permanezcan siempre con ellos en continua acción de gracias
en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor Todopoderoso, que nos ha dado la vida terrena y la celestial, bendiga a ustedes, papás de estos niños, para que juntamente con sus esposas sean los primeros de palabra y de obra, den testimonio de la fe ante sus hijos, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga abundantemente a todos ustedes los aquí presentes, para que siempre y en todas partes sean miembros vivos de su pueblo y les dé su paz, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, yo la recibo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Feliz domingo a todos. Gracias. Sencillos como tú, gracias Madre mía.